Universalismo ético frente a relativismo moral. La diferencia es que el universalismo plantea unos mínimos éticos que todo el mundo tiene que cumplir. Por ejemplo, decir la verdad, no engañar, no faltar al respeto a los demás, cumplir las responsabilidades o llevarlas a cabo, cumplir las obligaciones, cumplir los deberes y luego, por supuesto, exigir los derechos correspondientes. Por supuesto que sí, también. Algo que no sucede en la vida real porque mucha gente es relativista, o bastante gente, no toda afortunadamente, y esto se nota mucho sobre todo en la juventud, en los adolescentes, porque hay una parte de los mismos, generalmente pequeña, afortunadamente, que no respeta normas, no respeta leyes, no respeta nada, simplemente respeta su propio egoísmo particular y encima lo niega todo, miente ante todo, tergiversa, etcétera, etcétera. Menos mal que es una minoría de adolescentes y jóvenes, pero esa es la realidad auténtica en España, desgraciadamente. Falta educación, faltan normas y falta respeto. Una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo dice que los interinos de larga duración tienen que ser fijos. Y eso no se está cumpliendo en España, porque los concursos de méritos que han salido pues hace poco tiempo, hace un año o año y pico, etcétera, son insuficientes porque no sirven para poner como fijos a muchísimos interinos que llevan trabajando en la administración pública, por ejemplo en educación, más de 15 años, más de 20 años, más de 25 años, más de 30 años. A algunos les alcanza, pero a otros muchos no y lo merecen de igual manera que los que han alcanzado el concurso de méritos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la política europea tenía que tomar cartas en el asunto y obligar a que estas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo se cumplieran en realidad y que no sean simples como afirmaciones contundentes de lo que debería ser, pero luego la política española no cumple esas sentencias y no hace lo que dice la justicia europea, que es dar fijeza a los procesos interinos de larga duración. De eso se trata, que tengan trabajos fijos, porque de otra manera no se está cumpliendo la sentencia. Según dicen las investigaciones y los estudios, las mujeres en España ganan de promedio un 20% menos que los hombres por el mismo tipo de trabajo. Esto es verdad que no se cumple en determinadas profesiones, como por ejemplo en el caso de profesores o maestros, o en el caso de médicos o médicas en general. Pero hay otras muchas profesiones que desgraciadamente esto ocurre, aunque no tendría que suceder, lógicamente, porque igual trabajo, igual ingreso. Pero pues esto está sucediendo porque hay empresas que contratan a mujeres porque ya pretenden ya pagarles menos, que puede ser un 20% menos o un 30% menos, porque el promedio es el 20%, pero habrá casos en que es el 30% menos o el 40 o 50 y otros en que sea el 10, etcétera. Pero bueno, el promedio es ese, el 20%, que quizás sea un promedio demasiado conservador y en realidad sea mayor que ese que se dice que es el 20%, igual es en realidad es el 25 o el 30%, pero bueno, independientemente de eso, esto no puede seguir así. El devastador incendio en un edificio de 14 plantas de Valencia ha saltado a la palestra en todos los medios de comunicación, televisiones, radios, etcétera, porque realmente ha sido un espectáculo dantesco. Empezó el incendio a las 5:30 de la tarde y se extendió rapidísimamente, por desgracia, por todo el edificio y bueno, llevó a una situación límite a los vecinos del edificio. Además, también hubo que desalojar los edificios colindantes porque había un riesgo también de derrumbe o de que se extendiera el fuego también a ellos. En definitiva, algo terrible. Incluso ha tenido que ir la UME a intentar apagar el fuego junto con los bomberos. Los bomberos se han visto a veces en situaciones muy apuradas. Incluso algún bombero pues ha tenido algún percance y bueno, están todos con vida, pero con heridas, etcétera. En definitiva, algo que habría que evitar poniendo materiales de construcción ignífugos en su gran mayoría, cosa que parece ser que no ha sido el caso en este edificio, que es relativamente joven. La corrupción económica puede afectar a cualquier partido político. Estos días ha saltado a las televisiones y a la prensa el caso de un asesor de un exministro socialista de hace pocos años que realmente parece que está implicado en un caso de corrupción económica, en el sentido de que parece ser que ha cobrado, diríamos, comisiones por la venta de mascarillas en plena pandemia. Esto está siendo investigado por la justicia y también por la policía y, en definitiva, aunque hay que respetar el principio, diríamos, de presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario, la investigación pues sigue avanzando y realmente ya se han impuesto algunas medidas por parte del juez o de los jueces a la persona o a varias personas que están siendo investigadas. En cualquier caso, hay que dejar actuar a la justicia y a la policía y veremos en qué se sustancia esta presunta corrupción en los próximos días o meses.